Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Y así arranca Economía sin corbata, porque nosotros también somos industria cultural, señores, y resolvemos, hacemos televisión. Fíjate cómo rápidamente hemos cambiado estos artistas por los artistas de la economía. ¿Cómo le va a Datel y Tomás Luquín? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Hoy es el Día de la Industria. Sí, es correcto, el dato que estoy dando. Hoy es el día de la Correcto, industria. bien. Estamos bien. Y nosotros vamos a hablar de industrias culturales. De una industria en particular. Y para eso te propongo empezar con un abordaje económico de una industria que, como decías vos al principio, no necesariamente tendría que estar vinculadísima con la economía. Exactamente. ¿Cómo entramos? ¿Cómo le entramos a este informe? Un informe con Paula Español y Natalia Calcaño, dos especialistas que nos hacen una aproximación y un abordaje desde la economía a la industria cultural, a nuestros consumos culturales diarios, las series, la televisión, el cine, el teatro, todo eso, bueno, tiene un trasfondo y una estructura económica por detrás que te propongo ver ahora en un informe que armamos. Adelante. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Una industria cultural en realidad es, en primer lugar, es un sector económico, que esta es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Ahora es un sector económico muy particular. ¿Por qué? Porque se caracteriza por producir, por comerciar, por generar transacción en torno a símbolos. ¿Qué quiere decir con eso? Letras, sonidos, imágenes que se comercian o se generan transacciones con el único fin de la recreación simbólica. Dentro de eso tenemos la industria cultural, que es ese sector que permite, habilita lo que genera la industria, que es la serialización. O sea, de un mismo prototipo, de una idea, de una película, de un guión, de una novela, puedo hacer muchísimos ejemplares. Y eso lo que genera es una cosa extraordinaria, que es lo que tiene la industria, que es la masificación, y entonces un pueblo leyendo, un pueblo mirando, un pueblo escuchando. Las industrias culturales, como cualquier industria, lo que necesitan por lo pronto es ser una industria fuerte. Antes de poder imaginarse que uno puede exportar, por lo pronto tiene que haber una industria para la cual exportar. Digo, para exportar maquinaria agrícola o autos o industrias culturales hay que tener esa industria, y entonces lo más importante en un inicio es poder promocionar esa actividad, y eso sucede, digo, desde el gobierno nacional y en particular desde el gobierno de la idea que tiene la presidenta de la cultura. Ella siempre habla de que esto es un proyecto político, económico y cultural, y la idea de que sea un proyecto cultural quiere decir que hay que invertir en cultura. Tenemos un crecimiento importante en la última década, casi llega a un punto porcentual, que para lo que es la cultura fue muy importante. Fue en términos de producción y en términos de recaudación, que creció muchísimo el sector de la cultura, que esto es una característica, por un lado, particular de lo que es la cultura, que tiene un vínculo, digamos, muy elástico al movimiento del ingreso, porque es de ese tipo de gastos que suelen ser los que primero se resignan ante una situación de que se achique el ingreso. O sea, se deja de comprar el diario todos los días, se deja de ir al cine, compras un disco en vez de dos, y a la vez, ante una mejora de la demanda agregada, es de lo que crece más fácilmente. Lo que tiene este sector de las industrias culturales es un impacto que es importante, que en nuestro país es de en torno al 3% del Producto Bruto Interno, son en el último año, en 2014, 100.000 millones de pesos corrientes. Es similar es más o menos la mitad de lo que es la construcción, uno de los sectores que económicamente más dinámicos, es 10 veces la pesca, digamos, es un sector que es similar a los servicios financieros, digamos, un sector que económicamente uno lo piensa sin saber qué es lo que está comercializando, y se trata de valores importantes. Las exportaciones culturales se dividen en bienes y en servicios. Bienes, como la gran mayoría en general, son libros, o en su momento tenían cada vez menos un rol los CDs, digamos, los formatos físicos, y los servicios, tenés una multiplicidad de exportación de servicios culturales que van
desde lo que pueden ser las películas, los contenidos de televisión, o sea, los productos ya terminados, o servicios de postproducción, de generación de contenidos, de venta de guiones, de animación, de doblado. Este tipo de servicios en los últimos años ha tenido un crecimiento muy fuerte, de alrededor de un 140%, y digamos, luego el pico del 2008 se ha estabilizado en alrededor de 300 millones. Nosotros como Gobierno Nacional tenemos políticas específicas de promoción de las exportaciones y también tenemos desde el Ministerio de Economía y en particular de la Secretaría de Comercio herramientas de promoción de exportaciones, como es el programa de Argentimex o el programa Pro Argentina, que es de promoción de exportaciones, que funciona trabajando en colaboración con la Cancillería y con la Fundación Exportar, con esta idea de llevar, digamos, de exportar servicios. En particular desde Pro Argentina nosotros lo que hacemos es traer compradores a distintas ferias o mercados de industrias culturales que tenemos en la Argentina, que van desde los cómics hasta la animación. Tenemos Comicopolis, Expotoons, tenemos Ventana Sur, que es digamos, que se organiza junto con el Inca, o incluso el año pasado se organizó el Mixur, que es un mercado de industrias culturales de Sudamérica, en la que había 140 empresas u oferentes de Argentina, que lo que nosotros hacemos es vincularlos con compradores del exterior. Bien, ya está, nos metimos de cabeza en la industria cultural, arrancó el programa, empecemos con los datos, Agustín, ¿qué tenemos? Vamos a arrancar con los datos de un poco de industrias culturales. Digamos, lo interesante de esto que estamos viendo desde la apertura que vos planteabas es esta diversidad de actividades que conforman todo esto de la industria cultural y cómo conforman una actividad económica adicional como tantas otras. Lo que vamos a ver ahora, si te parece, en un gráfico que tenemos acá preparado, es... Fíjate cómo evolucionó a lo largo del tiempo el valor agregado bruto del sector cultural sobre el valor agregado bruto total de la economía. Ahí me vas a... ¿Qué es el agregado? El valor agregado bruto. bruto. El valor agregado es simple, aquello que genera una actividad en términos económicos. Digamos, la diferencia entre el valor final que genera esa actividad con su valor inicial. Digamos, cuando vos llevas adelante cualquier actividad económica, agregás un valor a la economía. Bueno, la sumatoria del valor agregado de cada una de esas actividades para un conjunto específico, en este caso la cultura, fíjate cómo, bueno, recién teníamos los datos, en el año 2004... Ahora la vemos, ahora se puede ver de nuevo. Dale, en el año 2004 era un 2,35%, o sea, el valor que agrega la cultura, el sector cultural, sobre el total de la economía. Era un 2,35%. Esto fue evolucionando a lo largo del tiempo, fue subiendo, después por algunos motivos propios, ahí vemos que en el 2008 toca un techo, después por algunos motivos propios de la dinámica económica, las crisis internacionales, cae un poco porque el sector también se ve afectado, y después hay una recuperación muy fuerte, y en el año 2014 marca un máximo, un 2,73% del valor agregado de este sector, el cultural, sobre el total de la economía, máximo de todos los últimos 10 años, del 2004 en adelante, generado por el sector de la cultura dentro de lo que es el Producto Bruto Total de la economía. Vamos a ver, Tomás, si te parece la segunda parte del informe. Te invito a ver la segunda parte. ¿Dónde nos metemos? Seguimos viendo y entendiendo estas cuestiones que nos presenta Agustín, por ejemplo, el vínculo que tiene la actividad económica y la industria cultural. Se mueve muy parecido. Cuando sube la actividad económica, tracciona la actividad cultural, y lo mismo pasa cuando cae la actividad económica, cae la industria cultural. Seguimos entendiendo un poco cómo la economía se vincula con esta industria cultural. Adelante. El sector más importante dentro de lo que es la industria cultural es el audiovisual, que está ocupando alrededor del 40% del total de este PBI cultural del que estábamos hablando. Después tiene un lugar de relevancia lo que es el editorial, que está en torno al 11%. También es interesante lo que pasa con las artes escénicas y visuales, que también está en torno al 10%. La cultura digital es uno de los fenómenos más importantes en términos de crecimiento en los últimos años. Uno también las puede pensar como son las exportaciones del sector de software, que en los últimos años estuvo llegando a prácticamente $1.000 millones de exportaciones, y sin embargo nadie diría que la Argentina es un exportador de servicios de alto valor agregado, y sí que somos exportadores de carne. Y sin embargo, en las exportaciones de servicios de industrias culturales o de software, estamos teniendo en definitiva mayor ingreso de divisas, de valor agregado y de generación de empleo y de riqueza que en los sectores tradicionales a los que estamos acostumbrados a apuntar cuando uno imagina a la Argentina
y exportando. En materia de empleo tenemos una situación, empleo cultural, muy similar a la de la producción. Estamos en torno al 2,5% del total de empleo generado, un empleo que en la última década, el empleo cultural creció en un 40%, también creciendo un poquito más fuerte, más acelerado que el aceleradísimo crecimiento del empleo que hubo en la última década. Es totalmente consistente y acompaña al crecimiento del valor agregado cultural, lo cual se ve que hay una demanda intensiva de mano de obra y es interesante agregar también de mano de obra calificada, ¿no? Que es la del todo el empleo cultural. En términos de demanda tenemos una encuesta nacional de consumos culturales que hicimos en el 2013-2014 y ahí lo que vemos es que la cultura es un hábito cotidiano, masivo, diría universal, en toda la sociedad argentina. Tenemos datos de, por ejemplo, el 98% de los argentinos miran cotidianamente televisión, el 97% escucha cotidianamente música a través de discos o a través de la radio, que es una de las grandes ventanas de ingreso a la música, y alrededor del 93% de los argentinos lee cotidianamente en algún formato. Lo que estamos notando además es que para acceder a todo este consumo masivo de cultura se genera un gasto. Se paga la televisión por cable, se paga la conectividad a internet para poder mirar ciertas películas, se paga el diario, se paga una entrada al cine, se paga un libro. O sea, hay un gasto importante en términos de demanda vinculado a la cultura. Ahora dentro del Ministerio estamos por hacer el MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que lo que estamos haciendo es identificar, ahora tenemos alrededor de 4.000 productores, emprendedores que van a venir a rondas de negocios, a intentar generar nuevos negocios apoyados por un Estado que también genere infraestructura, como el Centro Cultural Kirchner, lugares donde poder expresarse. Es una inversión fenomenal que lo que está haciendo no es un Estado produciendo cultura, sino un Estado apoyando a los argentinos para que puedan producir cultura y vivir de lo que hacen, y eso impacta en más democracia, más pluralidad, más diversidad. Esta ecuación, crecimiento de la oferta, crecimiento de la demanda con diversidad, incluye necesariamente al Estado, digamos. Esa es un poco la conclusión que sacamos de todo esto. Bien, me quedo con algo que se mencionaba en el informe que parece bien claro. Vos decías, Tomás, cuando la actividad económica cae, también cae la actividad de la industria cultural, como de todas las industrias. Pero una cosa importante, es la primera que cae, ¿no? Es allá donde primero se va a recortar. Por una cuestión de decisiones que uno podría cuestionar de parte de quien toma esas decisiones desde el Estado, pero por otro lado también por una cuestión lógica. Lo primero que por ahí uno puede decir, bueno, no voy a poder ir al cine, no me voy a poder comprar este libro, no me poder, etcétera. Vamos a hablar un poco de... Perdón, Agustín, decime. No, una acotación. Generalmente Sí. se observa que se mueve más fuerte que el ciclo económico. O sea, cuando la economía crece, la actividad cultural crece más, y cuando cae, cae más por lo que vos decís. Claro, porque estamos ávidos de poder consumirlo, tener los recursos para hacerlo. Hay una cosa importante que tiene que ver también con la industria cultural, que genera infraestructura, que también hay algo que tiene que ver con una cuestión física más allá de lo intangible, con lugares concretos. Tal cual, y que además la cultura, para poder desarrollar todas estas actividades y poder generar el valor agregado del que hablábamos recién, requiere primero de una inversión en infraestructura para poder desarrollarse y tener los espacios donde desarrollarse. Exacto. Y eso es importante, ¿no? Tenemos acá algunos datos que son interesantes. Las casas del Bicentenario, por ejemplo. A ver, ¿por qué es importante dar estos datos? Porque tiene una repercusión, quizás esto se ve en todo el país, pero para quienes lo están viendo aquí en Buenos Aires, tiene una repercusión este desarrollo de infraestructura, sobre todo en el interior del país, que quizás de acá no podemos percibirlo. Por ejemplo, las casas del Bicentenario, que es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura, el de Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia. En Jujuy hay 10 casas con 160 trabajadores. En Salta, 3 casas con 64 trabajadores. En Tucumán, 9 con 144. Catamarca, 6 con 95. Bueno, un montón. O sea, fíjate, además de la cantidad y del empleo que genera, algunas imágenes que van pasando ahí atrás mientras hablamos, son muy, digamos, si alguien viaja por el interior tendría que ver y prestar atención y visitarlas. Digo, son muy llamativas, son muy importantes. No, es impresionante la calidad, sí, sobre todo la calidad con la que se está invirtiendo. No es abrir un espacio, un centrito cultural donde vamos a tocar un poquito la guitarra, no. Son espacios de excelencia. Estas, por ejemplo, en Misiones, 12 casas con 194, bueno, 12 casas justo, gran unitario que tuvimos en la televisión pública.
pública. Bueno, sin ir más lejos, el recientemente inaugurado Centro Cultural Néstor Kirchner. Tenemos además 45 estaciones culturales creadas bajo el programa de Igualdad Cultural. ¿Qué más? 4 grandes obras de infraestructura que se desarrollan a través del Plan Más Cerca, Dirección Nacional de Arquitectura, Tecnópolis, inversiones en edificios patrimoniales como el Palacio Nacional de las Artes, el Palais de Glass, Museo Nacional del Grabado, el Teatro Nacional Cervantes, ¿qué más? La Casa Nacional de la Cultura, el Centro Nacional de la Música, el Museo del Bicentenario, el Complejo Histórico Cultural de la Manzana de las Luces. Impresionante la cantidad de cosas que se han hecho en materia edilicia, ¿no es cierto? De infraestructura concretamente. Y de infraestructura hacia adentro, todo lo que tiene que ver con equipamientos, con luces, con sonido, con todo lo necesario para que la actividad cultural pueda desarrollarse. Estamos hablando de industrias culturales acá en Economía Sin Corbata. No hay duda que esto nos interesa a todos y mucho. Nos vamos a un corte que va a ser así y te esperamos acá. No te vayas.